Lo que está claro, estadísticamente, que por lo que sea, la inmigración que viene a este país es más propensa a delinquir que la que ya reside aquí. Sin más. Al final, reconocer que hay ciertos problemas con la inmigración, sobre todo con la que es ilegal, no es ser de ultraderecha o ser fascista. Es la mejor manera para intentar solucionar el problema que es evidente que existe. Buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy toca hablar del tuit de Xavier García Albiol, como ya sabéis, alcalde de Badalona, del Partido Popular, que ha tuiteado esta mañana y como sabéis, pues todo el mundo se la ha echado encima porque yo creo que se ha venido un poquito arriba, ¿vale? Este es el tuit en cuestión, creo que ya habéis escuchado hablar, ¿no? Tuiteo lo siguiente: estoy en un ferry de Balearia, desde Ibiza a Barcelona. Han embarcado a unos 10 hombres marroquíes, todos con una bolsa de una entidad social, de entre 25 y 40 años. Todos con teléfono, casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, alguno incluso con un cuerpo de gym y haciéndose fotos con el signo de Victoria. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona, de la cual es el alcalde. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después, al tiempo. Muy bien, tuitea esto Xavier García Albiol y evidentemente pues la han puesto de vuelta y media y lo han tildado de racista y xenófobo. Ahora veremos diferentes reacciones y antes de entrar un poco en el tema, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que este tuit está pasado de vueltas, es decir, yo creo que sonaba muy bien en su cabeza y cuando lo ha llevado a cabo, creo que no ha conseguido el efecto que él quería. Es decir, al final todos nos venimos arriba alguna vez y yo creo que él se ha pasado de frenada. Esa es mi opinión y ahora expresaré el por qué, ¿no? Al final, tema de inmigración, tema tabú, cuesta mucho hablar, sobre todo en los medios convencionales, pero que yo voy a dar mi opinión y vamos a hablar sin ningún tipo de complejo y como con todo, con la mayor tranquilidad posible, que es como se tiene que tratar cualquier tema, y con el máximo de datos. ¿Para mí es una pasada de frenada? Sí, porque al final lo que está haciendo ver, ¿no? Lo que quiere decir es que estas personas, por el hecho de pertenecer a Marruecos y por el hecho de tener móvil y gafas y cierto aspecto, pues da por hecho que van a delinquir, ¿no? Para mí es un error. O sea, cualquier persona pues merece la presunción de inocencia. Sí que es cierto que inconscientemente el ser humano discrimina y esto es algo natural y no es malo. Al final discriminamos y por ciertas estadísticas o por ciertas experiencias hay personas que seguramente creemos que van a delinquir antes que otras. El ser humano discriminamos por naturaleza y es bueno. Ha servido para que sigamos adelante como especie y evolucionemos. Aunque esto es un debate un poquito más amplio. ¿Para mí es un error? Sí, porque sinceramente creo que tendría muchas formas y tiene muchas más armas para poder criticar esta gestión o no gestión de la ola migratoria que estamos viviendo. Y creo que ha usado una que es un poquito cutre. Yo, sinceramente, creo que podía haber llegado a su público de muchas otras formas y no exponerse tanto a críticas, ¿no? Más allá de eso, es un tuit y punto, no hay que darle más importancia de la que tiene. Tema de inmigración. Este vídeo para mí es complejo hacerlo porque al final es un tema que, como sabéis, es tabú. Hacerlo público tiene cierto riesgo, pero al final si abro un canal de YouTube es para poder expresarme de forma libre y por lo tanto no es un tema que me voy a autocensurar. Eso sí, lo voy a tratar con la calma y con el rigor que requiere, porque es un tema muy delicado. A ver, al final, tema de inmigración en España, hay que mirar datos. Mucha gente afirma que los inmigrantes pues tienden a delinquir más que los nacionales, los españoles, y mucha gente dice que esto es un bulo de la ultraderecha. Bueno, vamos a ver datos relativos al Instituto Nacional de Estadística 2022. Los extranjeros representan aproximadamente un 11,5% de todas residentes en España. Viene a decir, más o menos estamos en un 90-10, ¿no? 90% españoles, 10% extranjeros. Sin embargo, según consta en la estadística de penados que figuran en el informe anual del Consejo General del Poder Judicial y referido también a 2022, del total de los delitos condenados en España, un 26% fue cometido por extranjeros y un 74% por españoles, que vienen a ser juicios con condena, ¿sí? Y los que han sido expuestos demuestran que si consideramos la ratio definida como proporción en la población,
Contraproporción, en la comisión de delitos, la de los extranjeros casi triplica la de los españoles. Pesado de otro modo, per cápita los extranjeros residentes en España delinquen 3 veces más que los españoles. La diferencia entre la delincuencia existente entre extranjeros y españoles es incluso mayor que la antes referida si en vez de observar la totalidad de los delitos nos detenemos específicamente en algunos. En el supuesto de los delitos contra la libertad sexual, lo que ser agresiones sexuales, un 70% lo cometen españoles y un 30% extranjeros, por lo que en este delito la ratio antes definida es de 0,79 para los españoles y 2,61 para los extranjeros. La proporción de delincuentes sexuales que existe entre los extranjeros es más de 3 veces mayor que la existente entre los españoles. A mí lo que me sorprende es que nunca se saquen estas estadísticas en televisión. Instituto Nacional de Estadística, es decir, es una fuente oficial del Estado. No podemos obviar las matemáticas, no se puede obviar las estadísticas. Lo que no podemos tener un periodismo que base todo en estadísticas, pero cuando se habla de ciertos temas no se quieren abordar. Es decir, ¿la inmigración en sí es un problema? No. Es un fenómeno que se tiene que gestionar. ¿Tenemos un problema con la inmigración que viene en España? Pues seguramente sí. ¿Por qué? Porque lo que está claro que cuando aumenta la proporción de más extranjeros y menos españoles, pues va a ser una sociedad más insegura. Pero es que no lo digo yo, lo dice la estadística. Tenemos un problema con la inmigración que está viniendo a este país. Eso es evidente. Lo que hay que analizar es las causas, el por qué, qué clase de inmigración viene aquí. ¿Por qué? Está el tema de los menas, ¿no? Al final el negocio de los menas, que existe en Europa, existe en España, pues al final viene quien viene. ¿Por qué? Porque seguramente quien esté bien allí pues no tiene necesidad de venir aquí, ¿no? Entonces viene cierto tipo de personas, cierto tipo de menores, que por cierto algunos no lo son, vienen sin documentación, se hacen pasar por menores. Lo que está claro estadísticamente que por lo que sea, la inmigración que viene a este país es más propensa a delinquir que la que ya reside aquí. Sin más. Sí que es verdad que no deja de ser un prejuicio el hecho de que vean 5 personas que van en un ferry, que evidentemente van a ser menores, que lo va a repartir, pues sí que es verdad que es un cierto prejuicio el hecho de presuponer que van a delinquir, pero puede tener una base estadística, incluso una base científica. Es decir, yo creo que es un tuit fuera de lugar y es un prejuicio, pero es un prejuicio, tiene una mini base científica, ¿no? Quiero agarrar esto con pinzas porque básicamente esto es una conclusión numérica y es lo que comentaba antes. Al final el ser humano discrimina por naturaleza, es normal. Hay animales que cuando ven el color rojo lo relacionan con peligro y el color blanco no. Pues en nuestro caso, por la experiencia que tenemos, es muy posible que muchas personas tengan prejuicios a raíz de esto. Y ya está. Creo que es muy sencillo de entender, ¿no? No es un tema de racismo o no es un tema de ser racista o de ser ultraderecha. Al final hemos de intentar abordar el tema con la máxima objetividad posible y al final si tenemos cierta problemática no se va a solucionar cuando se mira hacia otro lado. Es decir, los medios que hacen mirar hacia otro lado y negar la mayor. Al final reconocer que hay ciertos problemas con la inmigración, sobre todo con la que es ilegal, no es ser de ultraderecha o ser fascista. Es la mejor manera para intentar solucionar el problema que es evidente que existe. De la forma que está claro que no se va a solucionar es cuando se mira hacia otro lado. Al final se puede hacer el ridículo como se hizo en televisión. No sé si recordaréis el vídeo cuando Susana Griso quiso poner contra las cuerdas al diputado Iván Espinosa de los Monteros de Vox y creo que le salió bastante mal. También hay que decir que yo no sé si esto es cosa de los guionistas o de la misma Susana, pero no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que lo que le estaba diciendo es una barbaridad. Si sabes contar hasta 4, me da igual que sea de Vox o que sea del PSOE o del PP. O sea, al final hizo el ridículo. Bueno, al final pusieron estos datos en televisión, que son datos totales de delitos de carácter sexual, ¿no? Condenados por delitos sexuales en 2018, pero son datos totales, ¿no? Y puso cometidos por españoles 312, cometidos por extranjeros 96. No tuvo en cuenta el porcentaje de españoles y extranjeros que viven en este país. Se acaba de dar un dato del que yo no venía preparado, pero me parece perfecto. Dice usted que los inmigrantes ilegales tienen 4 veces menos tendencia que los españoles. No hablo de tendencia, hablo de condenas. Condenas por delitos contra la libertad sexual, perfecto, pues 312 españoles, 96 extranjeros. O sea, al final estos datos se los tienen que pasar a Susana Griso y yo creo que no hay nadie que haya pensado, oye chicos, ¿habéis pensado
la cantidad de inmigrantes que hay en España y de españoles, porque al final, si son datos absolutos, vamos a hacer el ridículo. Usan los datos cuando creen que les beneficia, aunque no se den cuenta que hacen el ridículo. Pero en cambio, no los usan para hacer un debate serio. Es un tema tabú y no se analiza con la seriedad que se tendría que analizar. 3-1. Muy bien, 3-1, pero es que resulta que los españoles son 10 veces más que los extranjeros, es decir, que si usted me está diciendo que de cada 4 aviadores, 3 españoles, pero de cada 10 habitantes de España, 9 son españoles, de lo que usted me está diciendo es que un español es 3 veces menos propenso, dicho de otra manera, un extranjero es 3 veces más propenso a violar, según las estadísticas que me acaba de dar usted. Es que... Claro, al final le da estas estadísticas y dice, hombre, según la estadística que me estás dando tú, pues me está diciendo todo lo contrario, ¿no? Bueno, este es un ridículo más que demuestra la intencionalidad de los medios, ¿no? Para mí los medios es un tema que no van a tratar, evidentemente, porque hay mucha sensibilidad hacia el tema del racismo. ¿Cómo diría, no? Ese exceso de cura, ese exceso de celo para tratar este tema hace que no se puedan resolver temas o que una televisión que pagamos todos no pueda hablar de un problema que es evidente que existe. Yo creo que al final los datos son interesantes, no son todo. Al final también está claro que depende de qué nacionalidad, también se es más propenso a delinquir que otras, ¿no? Véase, por ejemplo, la comunidad china, ¿no? Es muy poco propensa a delinquir. Hay muchas causas, pero lo que no se puede vender es el discurso y romantizar lo que viene a ser la inmigración, sobre todo la ilegal, que para mí ese es uno de los mayores problemas de este país y por qué estamos donde estamos. ¿Por qué comento lo de idealizar y romantizar la inmigración ilegal? Al final, la inmigración como fenómeno se tiene que gestionar. Yo estoy 100% de acuerdo. Hemos visto los datos, ¿no? El tipo de inmigración que viene a este país, pues tiene sus nacionalidades. Lo que está claro que sí que puede estar relacionada con un aumento de la inseguridad, porque estadísticamente la inmigración que ha venido a este país pues está delinquiendo más que los que somos de aquí o los que viven en España. Esos son números, eso no es opinable. Y a través de esos números se tiene que analizar, buscar las causas de ese aumento de la delincuencia y abordar el tema como se tiene que abordar, ¿no? Comento lo de romantizar la inmigración legal y ilegal, que para mí ese es el quid de la cuestión. Porque para mí los medios de comunicación, en muchas de las noticias, incluso en el mismo Parlamento, se está como romantizando el hecho de la gente que entra aquí de forma ilegal y yo creo que eso es un error. Es decir, al final la mejor manera para tener una inmigración de calidad y controlada es que al final es obvio, la única forma de separar inmigración legal e ilegal es que exista una inmigración legal y otra ilegal. Se usa mucho la frase, no existen personas ilegales, no. Pero sí que se entra de forma legal o ilegal en un país y cambia mucho, tanto para la persona que entra como para las personas que reciben. Muchas veces en muchos de los programas de televisión, en medios, para mi opinión, se está romantizando el hecho de entrar ilegalmente en un país. Es decir, ponen muchas noticias, porque tal, entró ilegalmente, estuvo trabajando en tal sitio, no sé qué, y luego al final consiguió la nacionalidad. Muy bien. Tampoco creo que se tenga que romantizar, porque al final es una persona que ha entrado de una forma fraudulenta. Igual que nos romantizamos el no pagar impuestos, nos romantizamos cuando vas a arreglar un coche pagar en B, pues tampoco romanticemos el hecho de entrar ilegalmente en un país. Porque sí que vemos, por ejemplo, que en televisión nunca te van a romantizar el hecho de pagar en B, pero sí te van a romantizar a alguien que ha venido de lejos, ha entrado ilegalmente. Que al final entiendo que es un mundo muy complejo, ¿no? Pero al final esto no puede ser un mundo con las fronteras abiertas, ni podemos resignarnos a que al final se tenga que asumir que se entre de forma indefinida personas de fuera, cuando al igual, pues los medios son limitados, ¿vale? Y al final esto para mí no es un discurso de derechas, y espero que no se entienda así, ni me considero ni de derechas, ni de izquierda, ni de ultraderecha, ni de nada, yo es que lo creo de verdad. Al final, esto es un país que la sanidad, que es pública, es para todos, seas de aquí, pagues o no, y tiene recursos limitados. Contra más gente entre, pues más van a aumentar las listas de espera. Y al final, ¿en qué puede influir? Pues que, sinceramente, que tengas que llevar a tu madre o a tu abuela al médico, que le tengan que operar de un cáncer, y pues que haya gente por delante tuyo que no ha pagado un duro a la seguridad social. Esa es la realidad, y así lo pienso. Creo que es una cosa que si lo mirásemos todos como se debe mirar, que es una empresa de la que somos accionistas,
pues se entendería que no puede entrar todo el mundo de forma descontrolada y ofrecer muchos servicios de forma altruista cuando se tienen que pagar. Y yo creo que no es el único problema de este país, pero sí es uno de ellos. Así que... nada, ejemplo de romantizar entrar ilegalmente en un país, pues lo tenemos en el Congreso de los Diputados. No sé si conocéis a Luc-André Diouf, del Partido Socialista, que es un diputado que suele salir a, pues bueno, a decir eslóganes que quedan muy bien, como este. Pretenden que suspendamos los visados porque hay una invasión de personas inmigrantes. Oigan, les repito, primero, no hay personas ilegales. Segundo, no hay una invasión. Bueno, que sí, que queda muy bien. ¿A qué me refiero? A mí me da igual, y no me entendáis mal, a mí me da igual el color de cualquier persona. Pero una persona como Luc-André Diouf, que le ha reventado el cráneo a un anciano. Luc-André Diouf, de Senegal, vivió ilegalmente en Canarias, trabajó en comisiones obreras y un día le reventó de una paliza a un anciano tras discutir, rompiéndole parte del cráneo y perforándole el tímpano. Ahora, gracias a Sánchez, cobra 71.897 euros. Me da igual el color de la piel, me da igual la procedencia. Lo que no podemos permitir es romantizar que una persona que ha entrado ilegalmente en este país y le haya dado una paliza a un anciano, aprovechándose de su superioridad física, se le tenga que premiar. Esto es inconcebible. Y repito, si alguien piensa de lo que estoy diciendo, que me refiero al color de la piel, es que tiene un problema mental, ¿eh? Me da igual si es violeta, azul. Una persona que ha pegado una paliza de estas características a un anciano no se le puede poner de diputado. O sea, no se le puede poner de diputado. Es decir, vosotros os imagináis, por lo que sea, que en Vox entrase un diputado que le ha dado una paliza a una mujer y le ha reventado el cráneo y le ha perforado el tímpano y que es condenada, ¿eh? Como le fue condenado. Da igual si ya ha cumplido la condena. ¿Verdad que sería inimaginable? Y sería motivo de disputa, sería motivo diario en los medios de comunicación para que tarde o temprano lo acabasen echando, intentar torpedear un partido político. No entiendo por qué una persona que le pega una paliza a un anciano puede ser diputado en el Parlamento y que no exista ese debate. ¿Por qué? Porque para mí lo grave de la violencia de género es la superioridad física. Es decir, para mí existen más agresiones de hombres a mujeres que de mujeres a hombres por un hecho físico. Yo no creo que el hombre sea peor que la mujer, ni la mujer peor que el hombre. Cada individuo es diferente. Sí creo que en el momento que existe una superioridad física, es más sencillo que se lleve a cabo una agresión. Y en este caso, para mí, esta persona se ha aprovechado de su superioridad física y ha agredido a un anciano. Al final, yo no veo ninguna diferencia entre agredir a una mujer o agredir a un anciano, porque al final, en ambos casos, se aprovecha de una superioridad física, ¿no?, para infligir un daño a una persona que está desprotegida, ¿no? Es decir, eso no lo puedo entender. Y cuando me refiero a romantizar la inmigración ilegal, me refiero a esto. Es decir, es un fenómeno, pero no le demos premios también a la gente que entra de forma ilegal y agreden, por ejemplo, a una anciana, ¿no?, como este caso. Es un ejemplo, ¿eh? Y repito que no se trata del color de piel de nadie. Alguien que entra de forma ilegal en un país no se le debería premiar. Y lo creo sinceramente, ¿eh? Así que es un tema delicado, pero yo os he dejado mi opinión. Espero que me dejéis la vuestra y nada, hasta el siguiente vídeo. Gracias.